nuevamente repetimos en esta segunda parte, nuevamente, que el 31 de octubre del 1517, Martín Lutero, sacerdote católico romano, envió una carta al arzobispo de Maguncia. Envió Martín Lutero al arzobispo de Maguncia una carta. Y que esa carta Martín Lutero la hizo pública, clavándole en la puerta de Wittenberg, en la capilla de la iglesia en Wittenberg, Alemania, adjunto a 95 tesis o enseñanzas que advertían sobre las doctrinas y los peligros de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Sí. Y por eso quise hacer este segundo vídeo. Martín Lutero advirtiendo sobre los peligros de las doctrinas que la Iglesia Católica Romana ha establecido, queridos hermanos. Sí. ¿Cómo es posible que hoy los protestantes, leyendo la Escritura, tengan como base de fe principios antibíblicos, llámese el domingo como día del Señor? ¿Cómo es posible que un cristiano, un personaje profeso cristiano, esté defendiendo hoy el domingo como día de descanso, cuyo descanso del domingo descansa en el imperio papal romano católico y no tiene base bíblica el descanso dominical? ¿Cómo es posible que un cristiano esté apoyado a una doctrina que creó la Iglesia Católica Romana? Llámese la doctrina del infierno. Sí, esa doctrina satánica del infierno que creó la Iglesia Católica Romana, que enseña que cuando uno muere, si es bueno se va para la gloria y que si era malo va a achicharrarse en el infierno. ¿En qué parte de la Biblia enseña esto? ¿Acaso no es vivo que nosotros cometemos el pecado? Es por eso que como vivo cometemos el pecado, vivo el Señor nos va a resucitar. Y dice la Escritura, unos para vida eternas y otras para vergüenza y confusión perpetua. Véase Juan capítulo 5, último verso de Juan, hablándole el Señor Jesús a los judíos, hablándole de la resurrección, tanto de los buenos como de los malos. Dice que los buenos resucitaremos para vida eterna y los malos para vergüenza y confusión perpetua. Hablándole a los malos en este caso, aquellos que persisten en rechazar la norma de justicia, la ley divina, como centro del gobierno de Dios, la justicia de la norma divina, la ley divina de los 10 mandamientos, y que como ya fue pisoteada por todos nosotros, necesitábamos la justicia de Cristo. Para poder responder a esa ley divina, necesitábamos la justicia de Cristo. Cristo el Señor nos ha hecho libre. Sí, nos redimió de la maldición de la ley, que era la condena que nos tocaba todo en el lago de fuego, en el día del juicio, cuando venga aquel gran día para Dios pagarle a cada uno según sus obras. Así, queridos hermanos, que todas esas doctrinas que el sistema católico creó para que un cristiano que profesa ser cristiano esté aceptando esas doctrinas muy opuestas a el escrito está. Claro, por eso ellos crearon las universidades para prepararles pastores, para educar pastores para las iglesias evangélicas, para educar pastores para la iglesia bautista, para educar pastores para la iglesia metodista, para educar pastores para las diversas iglesias del mundo y para educar pastores también ya para la iglesia adventista. Sí, queridos hermanos, sí. La teología no haya cabida en las Santas Escrituras. La teología es una ciencia satánica y no viene de parte de Dios. Nosotros no somos llamados a estudiar teología. Dios no es ciencia.
La teología es un invento que viene directamente de Roma y que como el Señor ganó la victoria de que la palabra de Dios fuera traducida a los idiomas del mundo, el papado creó las universidades, sí, para educar hombres, para que de esa forma educarlos y que mediante el examen de esos hombres convertirlos en licenciados, pastores de la teología. Y de ahí, ¿verdad? Cada uno forma fila. El pastor evangélico va a ministrar en la iglesia evangélica, el pastor bautista en la bautista, el pastor metodista en la metodista, el pastor de las diversas iglesias en cada una de sus iglesias. Y es por eso también que el adventismo también acepta el pastorado moderno, que si un individuo no tiene unas credenciales, no puede ser pastor. Pero no hay base bíblica porque el Señor es que reparte los dones espirituales y a uno le fue dado don de maestro, otro de pastores, otros de lengua y diferentes dones espirituales, dados todos por un mismo y el mismo espíritu repartiendo a cada uno como él quiso. Pero hoy el catolicismo, el imperio papal, es que está formando hombres para educar en las diversas iglesias, sí. Pero esto no viene de Dios. Es por eso que el adventismo hoy no tiene autoridad del cielo para enseñar a la iglesia, porque ya el pastorado moderno entró también en el adventismo. Antes, un ministro de Dios en la iglesia adventista era ministro y se venía eso del ancianato y por el testimonio que tenía. Pero si hoy no tiene credenciales romanas, aunque del adventismo, de la universidad adventista, no puede ser pastor en la iglesia. Yo pregunto, ¿quién es que da el permiso para la iglesia adventista expedir títulos? ¿Quién lo da? Son los jesuitas que dan el permiso a las diferentes universidades de expender un título. Sí. Y de esa forma el enemigo lo hizo para que siguiéramos engañados. Pero ya está escrito ya que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad la conocemos mediante el estudio minucioso de las Santas Escrituras. Sí, así es. Por eso es, queridos hermanos, que nuevamente repito que no hay base bíblica para aceptar la teología. Volviendo nuevamente, ¿qué dice Mateo 5, 17 al 21? Hablándole aquello que en oposición a las Santas Escrituras, guardando el día falso de descanso que creyó la Iglesia Católica, llámese el domingo como día de descanso, en contraposición al santo sábado del Señor, dice Jesucristo mismo, dice Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Qué dijo Jesús? Que no pensamos que él vino a abolir la ley o a los profetas. Dice Jesús, no he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Qué más dijo Jesús? Que él no vino a abolir la ley de Dios, sino que vino para cumplir. Y sigue el Señor Jesús diciendo, oigan bien, hermanos, para que mañana no digan que el Señor Jesús les advirtió contra los engaños de los diferentes pastores que mediante la educación romana y las diversas universidades se han educado contrario a las Santas Escrituras y a la ley divina para hoy enseñar desde el púlpito a violar la ley de Dios. Dice el Señor Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta que todo qué? Se haya cumplido. Sigue diciendo el Señor, verso 19, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres a violarlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarda y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué dice aquí? Que el que enseña los mandamientos de Dios y los guarda, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Qué vergüenza, pastor, tú que me ves, si sigue trabajando contrario a Dios. Qué vergüenza, pastor, tú licenciado, que siendo pastor enseña a la iglesia a quebrantar la ley de Dios. No tiene el apoyo de Jesús, lo acabamos de leer ahora mismo. Y está dicho que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. No vaya a creer que porque tú no enseñes los mandamientos va a ir para el cielo, porque dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No tendrá parte con Dios cualquiera que enseñe a violar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es la muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Aquí habla de muerte segunda. La muerte segunda en el fuego, en el día del juicio, en el juicio final, para la condenación de los hombres impíos que rechazaron el santo evangelio del Señor. Dice que la paga del pecado es la muerte. La paga de violar la ley de Dios es muerte, hermanos. La paga de adorar imágenes es muerte. La paga de adorar otros dioses es muerte. La paga de tomar el nombre de Dios en vano es muerte. La paga de violar el sábado es muerte. La paga de levantar falso testimonio es muerte. La paga de deshonrar a papá y mamá es muerte. La paga de robar es muerte. La paga de codiciar es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los pastores romanistas infiltrados en las diversas iglesias? ¿O al pastor de pastores de nombre Jesucristo? Yo le aconsejo que elijamos hoy a el pastor de pastores que le llaman Jesucristo, que Dios, el Padre, lo dio como cabeza a la iglesia cristiana. ¿A quién? El Padre dio como cabeza a la iglesia cristiana al pastor de pastores. Su nombre es Jesucristo, literalmente Hijo de Dios, literalmente. No bajo el concepto trinitario, que ya también la iglesia adventista también desde el 1931 aceptó la doctrina maléfica que le llaman la Santísima Trinidad. Esa doctrina no tiene que ver nada con Dios. La Biblia es clara. El Padre y el Hijo son los fundamentos de la iglesia cristiana. El Padre y el Hijo. Y hoy quien habita en nosotros es el Hijo de Dios, despojado de su naturaleza humana. El Cristo omnisapiente, el Cristo omnipresente, que le convenía a la iglesia que Él se fuera para que hoy estuviera presente en cada corazón de aquello que nos estamos preparando para el encuentro con Dios. Y tú, queridos hermanos y hermanas, si nos estamos preparando para el encuentro con Dios, digámosle sí al escrito está y no a la doctrina del Imperio Católico Romano. Preparémonos, hermanos, para la gran prueba que se avecina. Viene la gran prueba y la gran prueba es que ahora, inminentemente, los que le llamaban protestante, ahora convertido al Concilio Mundial de Iglesia, Apocalipsis 13, del 11 al 18. Sí, por vía de la Estados Unidos de América y el crecimiento del protestantismo, la apostasía universal, de ahí va a surgir un poderoso ministerio conocido como la imagen de la bestia. Es la unión de todas las iglesias cristianas, sí, la unión de todas las iglesias cristianas y alcanzarán lo que la iglesia católica alcanzó para perseguir. ¿Qué fue lo que la iglesia católica alcanzó para perseguir? Alcanzó el poder civil. Y desde que la iglesia católica alcanzó el poder civil, lo utilizó para perseguir a los santos, queridos hermanos. Sí, así muy pronto sucederá que las iglesias protestantes caídas
por pisotear la ley de Dios, y la iglesia protestante adventista por llegar a la armonía de las diversas iglesias en cuanto a las fiestas populares del mundo, llámese Día del Padre, Día de las Madres, Día del Niño, Día de San Valentín, todos esos días paganos de fiesta que ya también el adventismo los guarda. Entonces una iglesia también que formará parte de la imagen de la bestia y perseguirá a los santos del Altísimo. Sí. Que sea tú uno, hermanos, de los que será perseguido y no de los que serán perseguidores. Sí, porque esto es una profecía que tendrá su cumplimiento. Las iglesias unidas todos buscarán el apoyo del poder civil e imponer el falso día de descanso que Roma en la antigüedad impuso, llámese el domingo como día de descanso. Sí. Y ahí entonces es que se verá quién es Dios. Aquel Dios que para muchos no mata. Se van a dar cuenta cuál es ese Dios cuando se invalide la ley de Dios y que pongan el domingo como día de descanso. Prepárense entonces para recibir las 7 plagas del cielo. Sí, le dejo con Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16 para que busquen qué va a pasar cuando pongan el falso día de descanso el domingo, o mejor conocido como la marca de la bestia, porque es una marca de muerte para muerte. Todos los que reciban el día de descanso domingo, por autoridad del Papa, cuando venga por ley, por autoridad de Estados Unidos y las iglesias caídas, no tendrán parte con Dios. Antes de que llegue la prueba, el Señor les ha hablado. Así que, los hermanos, en el nombre del Señor Jesús, le llamo a cambiar de conducta y que nos alineemos todo mediante el escrito está. Dice claramente 1 Juan capítulo 3 versos 4, concluyendo: todo aquel que comete pecado quebranta pues la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley divina. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley divina. Verso 5. 1 Juan capítulo 3 verso 5 dice: y sabéis que Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. ¿Qué fue lo que Jesús vino a quitar? La ley o el pecado. Vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Dios le bendiga en gran manera, rica y poderosamente. Y si no nos vemos en esta tierra, nos vemos en el cielo. Hasta un próximo vídeo. Dios mediante. Gloria al Señor.